Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy tenemos la primera telecapacitación. Hoy nos acompaña la ingeniera biomédico Ana Erika Vargas Vázquez con el tema de RPBI. Ella actualmente labora en el Hospital General, en el área de mantenimiento, en la Coordinación de Servicios Generales. Le damos la bienvenida, por favor. Buenos días, muchas gracias. Vamos con la presentación. Muy bien. Manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, RPBI. ¿Qué es RPBI? Bueno, de acuerdo a la norma 087 Semarnat SSA 1-2002, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2003, son residuos generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos. Según estos, están definidos en esta misma norma y estos causan efectos nocivos a la salud y al ambiente. ¿Y qué es un agente biológico infeccioso? Bueno, primero que nada, es cuando un microorganismo debe estar en una concentración suficiente que se puede encontrar en los residuos RPBI y por medio de una entrada, un pichazón, tenemos a un hospedero susceptible y esto nos genera un ambiente propicio para un agente biológico infeccioso. La etapa de la clasificación es la parte fundamental en el manejo de RPBI y esto nos ayuda a evitar riesgos a la salud y daños al medio ambiente. También conlleva una mejor administración de los recursos para reducir los gastos de operación. De acuerdo a la norma 087 Semarnat SSA 1-2002, tenemos la siguiente clasificación que se da en 5. La primera es sangre y sus componentes en líquido, que incluye células progenitoras, hematopoyéticas, fracciones celulares o acelulares de la sangre, sus hemoderivados. Siguiente tenemos cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos. Estos son generados en procedimientos de diagnóstico e investigación, producción y control de agentes biológico-infecciosos. Asimismo, también los podemos encontrar en utensilios desechables, que son para contener, transferir, inocular y mezclar agentes biológico-infecciosos. Las siguientes son los patológicos. Estos los encontramos en tejidos, órganos, y partes que se renueven o estirpan en necropsias, cirugías u otros. También tenemos las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico e histológico. Vamos a excluir la orina y excremento. Y también tenemos cadáveres y partes de animales inoculados con agentes enteropatógenos. La siguiente clasificación son residuos no anatómicos, que los encontramos en recipientes desechables que contengan sangre líquida. Materiales de curación empapados, hay que tener mucha importancia en esto, empapados, saturados o goteando sangre o líquidos corporales. También tenemos material desechable que contenga esputo, secreciones pulmonares y material desechable empapado, saturado o goteando sangre o secreciones del paciente. Y por último tenemos los efectos punzocortantes. Vamos a incluir los tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas de sutura, bisturí, estiletes de catéter. Y vamos a excluir todo material de vidrio roto que es utilizado en laboratorio, el cual debe ser desinfectado o esterilizado antes de ser dispuesto como residuo de manejo especial. Y pues con el tema nuevo que tenemos de COVID, vamos a ver cómo se va a clasificar los residuos COVID. Tenemos batas, gorras, lentes de protección, hisopos, cubrebocas, trajes de protección, mascarillas, guantes de látex, hule y omnitrilo,
todo esto va a la bolsa roja. De acuerdo, en una conferencia el sábado 13 de junio de 2020, el secretario López-Gatell insistió en que todo el material que se usa en la atención de personas con COVID-19 debe considerarse en riesgo y que para su tratamiento existen protocolos técnicos. No es un protocolo específico de COVID, ni específico de LIMS. Hay lineamientos técnicos formalmente establecidos. Ahora, ¿cuál es la historia del símbolo de peligro biológico? En los años 60, los laboratorios de microbiología buscaron la manera de evitar riesgos y contagios entre el personal. Es por eso que Charles Baldwin, el ingeniero en salud ambiental, desarrolló en 1966 el símbolo internacional de peligro biológico para los productos de contención de una empresa. Este mismo se volvió universal. Y ahora, en la actualidad, se utiliza en el etiquetado de residuos biológicos, que conlleva un riesgo para la salud. Ahora bien, tenemos la separación y envasado de los residuos generados. ¿Cómo los vamos a separar y envasar? Tenemos de residuos sangre, cultivos y cepas y no anatómicos. Todo va a depender de su estado. Si lo tenemos en estado sólido, este se va a envasar en bolsa de plástico color rojo, calibre mínimo 200. Si lo tenemos en estado líquido, lo vamos a guardar o envasar en recipiente rígido con tapa hermética. Si nuestro residuo es patológico, ya sean partes de animales, partes de humanos, y su estado es sólido, lo vamos a empaquetar en bolsa de plástico color amarillo, calibre mínimo 300. Y si su estado es líquido, va a ser en un recipiente rígido con tapa hermética. Esto es claro que no manejamos este tipo de envase, bote amarillo. Y por último tenemos el punzocortante, que en su estado es sólido y lo vamos a envasar en recipiente rígido de polipropileno resistente a fracturas con una resistencia mínima de penetración de 12.5 N. ¿Qué es N? Son newtons, que es la fuerza que se necesita para penetrar este recipiente. Los criterios de llenado de los envases. Primero que nada, tenemos que las bolsas y botes se van a llenar el 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento temporal. No deben ser abiertas o vaciadas. Tampoco se deben de comprimir, ya que esto causa que se rompa la bolsa. Y estas mismas deben ser rotuladas con fecha, peso y área del servicio. La tapa se va a sellar con cinta adhesiva para evitar posteriormente enviar a disposición final. ¿Y cuál es su tratamiento? Tenemos que sangre, su tratamiento va a ser incineración, esterilización con una temperatura de 121.5 grados durante 20 minutos, o una inactivación química, que es con solución cloro, el cual, una vez inactivada la sangre, se descarga el drenaje. Si nuestro residuo es cultivos y cepas de agentes infecciosos, su tratamiento final va a ser incineración o esterilización. A su vez tenemos patológicos, ya sea en estado sólido o líquido. Si es en estado sólido, va a ser incineración o inhumación en sitios autorizados por la Secretaría de Salud. Si está en estado líquido, su tratamiento va a ser incineración. Si nuestro tipo de residuo es residuo no anatómico, tanto sólido o líquido, su tratamiento va a ser incineración o esterilización. Asimismo, tenemos objetos punzocortantes, que su estado es sólido, y su tratamiento va a ser incineración. Y uno nuevo que tenemos son residuos COVID-19, ya sea prendas y equipo de protección que utiliza el personal médico y pacientes de COVID-19. Su estado es físico
y su tratamiento es incineración o esterilización. ¿Por qué esterilización? Bueno, hay, por ejemplo, gogles que podemos volverlos a usar mediante la esterilización adecuada. Ahora, EPP. ¿Qué es EPP? EPP es el equipo de protección personal que nos ayuda a prevenir la propagación de microbios en el hospital y protege a las personas y a los trabajadores de salud de infecciones. ¿Y qué conforma la EPP? Bueno, la EPP debemos de tener en un hospital caretas o lentes o gogles, guantes, bata, gorro, cubrebocas, cubierta de botas. Pero no debemos tener todo esto, todo depende del área en donde estemos trabajando. Por ejemplo, un personal de vigilancia, asistentes médicos o de trabajo social, su EPP va a ser cubrebocas, lentes o gogles. Mientras que médicos, enfermeras de consultorios de medicina familiar va a ser cubrebocas, lentes careta y en ocasiones guantes. Todo depende de qué tipo de consulta esté dando y cubrebocas. Y por ejemplo, si tenemos técnicos laboratoristas, químico, patólogos, va a ser cubrebocas KN95, lentes o gogles, guantes, bata y en ocasiones gorro. ¿Y cómo es el procedimiento para el manejo de RPBI? Bueno, iniciamos cuando el personal de limpieza coloca los insumos necesarios para el envasado, que son las bolsas y los botes rojos. A su vez, el personal generador, que es el área médica o de enfermería, va a envasar y depositar en los envases correspondientes los residuos generados. A su vez, los que no son depositados se debe de lavar en material reutilizable. También un punto importante es que este personal debe de rotular, ya debe ser la fecha, peso y el área en el que se encuentra. Y por último, el personal de limpieza va a recolectar en un horario establecido todo el RPBI, rotulando en el contenedor también la fecha, peso y área, el cual va a ser trasladado en el carro recolector al almacén temporal, donde se va a registrar en una bitácora los pesos ingresados a dicha área. ¿Y el almacenamiento temporal de qué depende? Bueno, este almacenamiento temporal es donde se reciben todos los residuos generados de RPBI hasta ser entregados a la empresa de recolección externa para su traslado y tratamiento en la planta tratadora. Y depende del nivel del establecimiento médico. Tenemos nivel 1, nivel 3, nivel 2. En el nivel 1 tenemos unidades hospitalarias de 1 a 6 camas, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen de 1 a 50 muestras al día, unidades hospitalarias psiquiátricas y centros de tomas de muestras para análisis clínicos. En el nivel 2 son unidades hospitalarias de 6 a 60 camas, laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen de 51 a 200 muestras al día y que generen de 25 a 100 kilos al mes de RPBI. En nivel 3 tenemos unidades hospitalarias de más de 60 camas, con laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen más de 200 muestras al día y son establecimientos que generan más de 100 kilos de RPBI. Entonces, nosotros tenemos un total de camas sensibles en la unidad de 92. Por lo tanto, nuestro nivel va a ser nivel 3. Esto quiere decir que en nuestro almacenamiento temporal debemos de tener por lo menos hasta 7 días el desecho generado de RPBI hasta que la empresa venga a recogerlo. También es importante, les quería comentar que en enero estábamos generando 3.372.50 kilos
en ese mes. Y actualmente en junio tenemos generados 1.358.20. Esto quiere decir que los pacientes COVID han disminuido, pero también hay que considerar cómo administrar mejor estos kilos. ¿Cómo les quiero decir? Hay que saber separar lo de RPV para generar menos kilos y todo ese recurso utilizarlos en otras cosas que ocupamos. Y por fin tenemos el manejo externo. Estos son los residuos que van a ser entregados a la empresa de recolección y transporte externo, especializada y autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el SEMARNAT, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CST. La entrega se va a hacer acompañada por un manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, el cual va a ser emitido por la empresa de recolección. La misma empresa lleva consigo una báscula en donde se va a pesar todo el RPBI generado y se coteja con la bitácora del hospital. Y tenemos la bibliografía por si gustan consultar. Muy bien. Eso sería todo. Agradecemos mucho la participación del ingeniero biomédico Ana Erika Vargas Vázquez con el tema de RPBI. Muchas gracias. Hasta pronto.